Vamos al próximo contacto. Está Fernando Wilson ya, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, para conversar con nosotros de todos los temas que están pasando con campaña presidencial. El inicio de la franja electoral, para muchos también una posibilidad de expresión de candidatura, de poder mover tal vez la aguja. Estamos a menos de un mes de la elección presidencial, con ya candidaturas y con números bastante estables creo yo, en relación a la primera vuelta. Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hoy partió la franja televisiva, esperada por muchos. La primera media hora, la del mediodía, está con candidatos a la presidencia. La segunda, en la noche, el nocturno, va a estar relacionada con candidatos a diputados y senadores. ¿Pudiste ver algo de la franja mediodía? Sí, no la vi en directo porque estaba en clase, pero Ya. pude verla después en YouTube. Y salvo el caso de la franja de Marco Enríquez, digamos, que vuelve a jugar a la provocación, como lo hizo en algún debate, en general son predecibles, siguen la misma lógica clásica, refuerzan el mensaje, digamos, que se ha convertido en el eje central de las respectivas campañas. Janet Jara insiste con la técnica desde el corazón de aplicarle, por decirlo de alguna forma, conceptos blandos o valores blandos a la dinámica. Casti Kaiser con su discurso de reemplazo, renovación de leads. Harold May Nichols es un poco más fluido, tiene toda esta sátira sobre las fundaciones. En general se nota algo que, al menos por lo que vimos en esta primera ocasión, no es algo como para cambiar el escenario de manera definitiva, digamos. Dudo que sea decisivo tal como lo estamos viendo en este momento. Exactamente. Le sumo a los debates presidenciales que restan, el de Canal 13, el de Anatel, que son dos, y uno más de Archie, deben ser tres, uno de radio. ¿Tú crees que ya la aguja no se mueve, que estos son los números finales donde la primera vuelta parece que está decidida con los candidatos? La única pregunta aquí es, finalmente, si Evelyn Matei logrará acercarse a José Antonio Claro. Kast, si hay un voto oculto o un voto de centro izquierda que pueda ir sobre Evelyn Matei. Son preguntas que uno no sabe. Si hay indecisos, tampoco uno ya lo A ver, sabe. Pareciera ser que esto está bastante estable y decidido. a ver, no llegaría tan lejos desde, bueno, recordemos que los atentados de la estación Atocha en España nos mostraron que Sí, en literalmente 2 días se puede cambiar el resultado de una elección. claro, pero eso Cuando José era María Aznar, otro escenario claro, claro, y era pero los impredecible. exacto, pero los cisnes negros existen y como tú Sí, bien dices, son impredecibles. No vaya a ser que tengamos un terremoto o quién sabe qué cosa, digamos, que a los que nuestro territorio, nuestro país, digamos, nos acostumbra, que pueda ocurrir algo que altere los equilibrios. Ahora, dicho aquello, siendo que los grandes números siguen fijos desde hará por lo menos un mes y medio, veo difícil que, a menos que ocurra cambios realmente intensos, cambios muy fuertes, se produzcan modificaciones radicales. Ahora, a estas alturas del partido tiendo a creer que más que algún candidato tenga un éxito notable que lo haga despegar sobre los demás, veo, digamos, más posible que algún candidato cometa un error catastrófico que lo deje rezagado. En ese sí. sentido, tiendo a creer que sobre todo los tres primeros, digamos, están en una posición de básicamente mantenerse estáticos y esperar a ver qué es lo que hacen los demás, tratando de ellos no cometer errores, como se pudo ver sin ir más lejos hoy día en la mañana con, eh, con, con pocas concurrencias, digamos, a distintos eventos públicos, tanto de Janet Jara como el propio José Antonio Kast. Sí, claro. Bueno, veíamos recién lo que ocurría en la Fundación Paz Ciudadana, ¿no? Donde se hablaba del tema de seguridad. Estaba Janet Jara, estaba Evelyn Matei, no estaba José Antonio Kast, que se ausentó en esta oportunidad. Ahora, lo de Kast, que es quien lidera para la centro-derecha de los tres candidatos, Exacto. el más fuerte. El no cometer errores es importante, es jugar también en los debates, jugar el menos riesgo posible porque no tiene nada que perder, Exacto. ya está instalado en ese número y es lo que le permitiría pasar a una Exacto. segunda vuelta. Y no solamente eso, sino que hay una unanimidad completa, cosa pocas veces vista antes en las encuestas,
de que triunfaría de manera considerable en segunda vuelta a cualquier otro candidato que le pusieran delante, digamos. Por lo tanto, en términos estrictos, no tiene ningún sentido arriesgar nada, y lo de él es más bien mantenerse hasta que termine la campaña electoral, que por lo demás a estas alturas ya estamos viendo la luz al final del túnel, y tenemos al 16 de noviembre a un mes y fracción, menos de hecho, a estas Exactamente. alturas del partido. Ujú. Claro, lo que uno ya tendría que empezar a analizar es que con estos números y con esa segunda vuelta que tú señalas, donde efectivamente los números acompañan a José Antonio Cast, ¿qué gobierno se podría comenzar a construir? Un gobierno de dos alianzas, como lo es hoy día el gobierno de Gabriel Boric, con dos alianzas dentro del gobierno, dos alianzas que Ujú. van a tener tal vez una constante tensión en términos de, que se ha demostrado en la campaña también, una tensión dentro de su gestión política. O cómo llegan a esa segunda vuelta, cuáles serán los gestos que se dan de aquí a esa segunda Ujú. vuelta. Bueno, algunos han interpretado el te perdono, digamos, de Evelyn Matei en Como un esta acercamiento, claro. lógica, y claro, pero tenemos que recordar también que los patrones de comportamiento de la derecha son muy distintos a los de la izquierda, y en este caso en particular, particularmente gran parte de los técnicos que tiene la derecha no militan ni en uno ni en otro bando, son más bien personas de afiliación con las ideas del sector, más que militancia activa en un partido o en un grupo o en otro. Por lo tanto, tiendo a encontrar, por un lado, poco práctico las amenazas de que no vamos a ayudarte, te vamos a vetar, y por el otro lado, excesivamente optimistas aquellos que dicen que vamos a ir con todo y vamos a apoyar, porque al final del día ellos tienen control sobre sus militantes y no necesariamente sobre los grupos de poder que operan en su entorno. Ahora, Claro. dicho aquello, Ujú. dicho en todo ese sentido, un elemento fundamental respecto a esto va a ser el resultado de la parlamentaria, que recordemos, al resolverse la primera vuelta, va también a proveer un fondo de temperatura ambiental para la segunda vuelta, que va a ser insoslayable. Y ahí es donde tenemos dos elementos que nos impiden ser taxativos en el resultado. El primero es eh, la incorporación del voto obligatorio. Recordemos que en sucesivas ocasiones de votación, por ejemplo, lo que fue el voto para los consejeros constitucionales del segundo proceso, las encuestas no le dieron, pero ni por proximidad, digamos, porque el votante obligado en general es un votante apolítico que no contesta las encuestas, que no responde, que es difícil de medir. Y el segundo elemento es que aquellos que sí se pueden medir cruzando resultados de cores y concejales han llevado ya a 4 evaluadoras, particularmente a Ann Holster y al mismo Pepe Out, a sugerir, digamos, que a la derecha le podría ir bastante bien en las parlamentarias. Por lo tanto, si es que efectivamente ganan control del Congreso, pudiera haber un impacto en la forma en que se generara la temperatura de campaña a la segunda vuelta, y por lo tanto yo estoy muy lejos de decir que esto ya se corrió o que ya hay un ganador definido. Correcto. Fernando Wilson, conversando con nosotros, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias, Fernando, por este contacto. Como siempre, es muy Por interesante poder favor, conversar. Y tenemos tiempo de aquí hasta noviembre para seguir avanzando. Tendremos el día nos una... queda un mes. Nos queda un mes, efectivamente. Y te digo que ese día tendremos Exacto, una gran transmisión. Ojalá podamos contar contigo, sobre todo para los por temas supuesto. locales y la lectura de lo que ocurra aquí en senadores, diputados, también aquí en la región de Valparaíso, que es una elección aparte también, donde se juega mucho, como dices tú, en lo que es la hegemonía del Parlamento. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.